En una época en la que las sombras se alargaban más allá de las fronteras de una isla, una fuerza oculta se movía silenciosamente a través del vasto mar de Asia. En aldeas olvidadas, entre campos de arroz y montañas solitarias, surgían figuras envueltas no solo en seda, sino en misterios insondables. Eran mujeres, pero no mujeres cualquiera. Eran mensajeras de un intercambio cultural forzado, navegando en un océano de promesas y perdición. Hola, viajeros de la historia. Hoy nos sumergiremos en el mundo de las Karayuki-san, las enigmáticas profesionales de relaciones que desempeñaron un papel silencioso, pero poderoso, en las corrientes de la historia. Antes, asegúrense de dar un super like y sin más demora, pasemos al vídeo. Las orígenes de las Karayuki-san. En el crepúsculo del siglo XIX, más precisamente en el año de 1877, la cosmopolita Singapur colonial fue testigo del inicio de una sombría faceta del comercio humano que se extendería por décadas. En este periodo surgieron los primeros burdeles que servirían como núcleo para una transformación significativa en el tráfico de profesionales del sexo, particularmente de las mujeres conocidas como Karayuki-san. Estas mujeres, muchas de las cuales arrancadas de sus vidas en aldeas rurales en la región de Nagasaki, fueron engañadas con promesas de oportunidades de trabajo en el extranjero, solo para descubrir que habían sido vendidas a la prostitución. Los intermediarios que orquestaban estas ventas eran frecuentemente caracterizados por la sociedad como corredores de carne, una nomenclatura que reflejaba la brutalidad y deshumanización de sus prácticas. Estos hombres explotaban las vulnerabilidades económicas y sociales de estas mujeres, prometiéndoles alivio de la pobreza que asolaba a sus familias. Sin embargo, las realidades que las esperaban eran radicalmente diferentes de las promesas hechas. Al llegar a tierras extranjeras, las Karayuki-san se encontraban en un ambiente hostil, donde eran obligadas a trabajar bajo condiciones extremadamente severas. A partir de 2 pequeños establecimientos que inicialmente albergaban solo 14 mujeres, la operación creció exponencialmente. Estos burdeles rápidamente se transformaron en un próspero distrito de luz roja, marcando el inicio de una expansión que vería a las Karayuki-san convertirse en una mercancía exportable a otros países asiáticos. Esta expansión coincidió con una era en que el imperio japonés comenzaba a manifestar sus ambiciones imperiales, viendo en el tráfico de sus propias ciudadanas una oportunidad para extender su influencia política y económica. La expansión de las Karayuki-san. A medida que el siglo XIX daba paso al XX, las Karayuki-san no solo aumentaron en número, sino también en influencia cultural más allá de las fronteras de Japón. Inicialmente concentradas en Singapur, estas mujeres comenzaron a marcar presencia en numerosos puertos asiáticos, convirtiéndose en figuras centrales en una red que esparcía influencias culturales y económicas japonesas por toda Asia. Esta expansión fue significativamente impulsada por el crecimiento del imperio japonés, que veía en las Karayuki-san un medio no oficial, pero eficaz, de poder blando. En ciudades como Kuala Lumpur, Penang, e incluso en lugares más distantes como Manila y Hong Kong, las Karayuki-san establecieron comunidades que se convirtieron en loci de intercambio cultural y económico. Ellas no solo vendían servicios sexuales, sino también productos japoneses, desde kimonos hasta cerámicas y alimentos, creando un apetito en los mercados locales por todo lo japonés. Hacia el año de 1910, se estima que el número de Karayuki-san en el exterior había alcanzado la cifra de 20.000. Esta significativa diáspora no estaba limitada a servir meramente como trabajadoras del sexo. Muchas de estas mujeres asumieron roles de empresarias, operando establecimientos que servían como puntos de encuentro para la diáspora japonesa y para locales interesados en la cultura japonesa. Sin embargo, la presencia de estas mujeres también comenzó a reflejar las complejidades y las contradicciones de las políticas imperiales japonesas.
Mientras Japón se presentaba como una nación moderna y avanzada, la existencia de las Karayuki-san en el exterior a menudo contradecía esa imagen, revelando un lado más oscuro y explotador de las ambiciones internacionales del país. La situación de las Karayuki-san se convirtió en un ejemplo paradójico de cómo Japón estaba dispuesto a exportar un elemento de su sociedad que, aunque provechoso económicamente y útil para la expansión de la influencia cultural, no era algo que pudiera ser abiertamente celebrado. El declive y el olvido. A medida que el mundo avanzaba a través de las primeras décadas del siglo XX, Japón enfrentaba cambios significativos tanto en su escenario doméstico como internacional. El crecimiento económico y la modernización acelerada impulsaron al país a replantearse sus imágenes y estrategias globales. En este contexto, la figura de las Karayuki-san, que una vez fue tolerada e incluso instrumentalizada por el Estado para la expansión imperial, comenzó a ser vista como un anacronismo embarazoso, incompatible con la nueva identidad que Japón deseaba proyectar al mundo. El gobierno japonés, ahora ansioso por presentarse como una potencia moderna y civilizada, inició una serie de políticas destinadas a eliminar o, al menos, minimizar la visibilidad de las prácticas asociadas al trabajo sexual en el extranjero. El retorno forzado de las Karayuki-san a Japón estuvo marcado por una serie de dificultades. Muchas de estas mujeres, que habían pasado gran parte de sus vidas trabajando en tierras extranjeras, regresaron solo para descubrir que eran extrañas en su propio país. Desconectadas de sus raíces y marcadas por el estigma de su pasado, enfrentaron ostracismo y discriminación, no solo de extraños, sino a menudo de sus propias familias. Además de las dificultades personales y sociales, el retorno de las Karayuki-san reveló las profundas cicatrices psicológicas dejadas por años de explotación. Sin apoyo adecuado y a menudo sin recursos, muchas de estas mujeres luchaban por reintegrarse en una sociedad que prefería olvidar el capítulo oscuro representado por sus experiencias. A pesar de sus contribuciones, involuntarias o no, a la presencia japonesa en el extranjero, la narrativa oficial minimizaba o simplemente ignoraba su existencia y papel. Con el tiempo, la memoria de las Karayuki-san fue desvaneciéndose de los registros históricos y de la conciencia pública japonesa. La omisión de estas mujeres de los libros de historia y el silencio en torno a sus historias reflejaban un esfuerzo consciente para purificar la narrativa nacional, alineándola con la imagen de una nación avanzada y respetable. Sin embargo, en rincones olvidados y a través del trabajo de investigadores e historiadores, las historias de las Karayuki-san comenzaron a resurgir, desafiando la amnesia colectiva y destacando la complejidad de las interacciones humanas en la era de la expansión imperial japonesa. Ahora, llegamos al final de otro viaje profundo al pasado olvidado. ¿Qué te pareció esta mirada sobre las Karayuki-san? Tu perspectiva es valiosa para nosotros. Deja tu comentario y participa en la conversación. No olvides dejar tu like en el canal. Esta acción ayuda mucho. Y si este vídeo fue relevante para ti, comparte. No te vayas aún. Hemos seleccionado un vídeo especial para ti. Espero que te guste. Hay muchos conceptos erróneos cuando se habla de las geishas, especialmente cuando se las compara con las profesionales de relaciones íntimas, y esto ha empañado su rica historia. Hola viajeros de la historia, hoy viajaremos a Japón y te mostraremos una lista de conceptos erróneos sobre la historia de las geishas. ¿Son profesionales de relaciones íntimas? La idea de que todas las geishas eran profesionales de relaciones íntimas se popularizó en Occidente, cuando los soldados estadounidenses situados en Japón durante la Segunda Guerra Mundial mantuvieron relaciones con mujeres japonesas que se vestían y pintaban la cara como geishas. Expertos como la antropóloga Lisa Dalby realizaron extensas investigaciones sobre las geishas, argumentando que estas mujeres que adoptaron el nombre de niñas geishas no eran geishas, sino que imitaban su apariencia. A diferencia de las geishas tradicionales,
Estas mujeres no han tenido que someterse a un riguroso entrenamiento para obtener el título. También eran mucho menos selectivas con sus clientes, ya que muchas geishas se negaban a entretener a los estadounidenses. Dicho esto, el tema sigue siendo muy discutido en la historia de las geishas. Aunque muchos sostienen que la tradición de las geishas tiene sus orígenes en el puro arte del entretenimiento, algunos mantienen que las relaciones siempre han formado parte de la profesión. Otro factor que puede haber contribuido a la idea errónea de que todas las geishas eran profesionales de relaciones íntimas es la práctica del mizuage, que es la transición de aprendiz a geisha, y de ahí que se le dé el nombre de maiko. Para convertirse en geisha podía vender su virginidad al patrón que más pagara, como parte de su ritual de mayoría de edad. Aunque fue un acto puntual, vinculó la profesión al servicio de pago por relaciones íntimas. Aunque esta práctica anticuada se prohibió en 1959, es indudable que seguía produciéndose e incluso puede que siga ocurriendo. Eran artistas muy hábiles. Muchos creen que las geishas y las maiko eran codiciadas sobre todo por su aspecto, pero su papel principal era el de animadoras. De hecho, la palabra geisha puede traducirse como persona artista. Las geishas eran entrenadas para cantar, bailar, tocar el shamisen y otras artes escénicas. Con el tiempo, las geishas se ganaron una reputación de expertas en una o varias de las artes que practicaban, y los clientes buscaban geishas en función de sus conocimientos. No todas las geishas eran mujeres. Las primeras geishas eran hombres llamados taikomochi. Estos hombres desempeñaron muchas funciones a lo largo de los siglos, desde entretener a daimyos en un papel similar al de un bufón de la corte hasta cantar, bailar y contar chistes e historias. Hacia el siglo XVII, muchos abandonaron la corte y fueron contratados por cortesanas, en cuyo puesto entretenían a los invitados. En el punto álgido de su popularidad, a mediados del siglo XVII, había más de 500 geishas masculinas en Japón. Su número disminuyó a medida que un mayor número de mujeres buscaba la profesión. Los taikomochi modernos son más bien fiesteros, cuentan chistes e historias interesantes y animan a consumir más sake. Las geishas evolucionaron a partir de hábiles bailarinas. Enviar a sus hijas a clases de canto y baile era una solución popular para los padres que necesitaban dinero con la esperanza de que fueran contratadas. Estas jóvenes bailarinas se llamaban odoriko, bailarina, y se cree que las geishas evolucionaron directamente de ellas. La palabra geisha apareció por primera vez cuando estas mujeres alcanzaron la edad de 20 años, y por tanto ya no podían referirse a sí mismas como niñas. Entre los diversos nombres que propusieron estaba el de geisha. Las odoriko eran bailarinas muy hábiles y parte de su atractivo para los clientes era la castidad. Con el tiempo, muchas odoriko cayeron en el libertinaje. La primera persona registrada como geisha fue una de estas concubinas. Esto contribuyó a la creencia generalizada de que todas las geishas eran profesionales de relaciones íntimas. Sin embargo, la clase de mujeres conocidas históricamente como geishas, que seguían el ejemplo de sus predecesores masculinos, trabajaban exclusivamente como artistas. No todas las geishas realizaban las mismas funciones. En el siglo XVIII, la palabra geisha describía a varias mujeres artistas. Las geishas shiro eran estrictamente artistas. Las geishas kido se situaban a la entrada de los carnavales tocando el shamisen para atraer a los clientes. Por su parte, las geishas yoro no eran geishas, sino concubinas, más cercanas a la noción tradicional occidental de geisha. Convertirse en geisha era muy difícil. Para convertirse en geisha, las jóvenes debían someterse a un largo y extenso entrenamiento que podía comenzar a los 3 años de edad y durar hasta los 20. Una geisha en formación se llamaba maiko y era guiada en los hábitos de geisha por su onesan, o hermana mayor. Además de perfeccionar diversas artes escénicas, las maiko tenían que aprender caligrafía, ikebana y cómo entablar una conversación cautivadora con los clientes. También aprendieron a maquillarse de forma complicada, lo que después de años de práctica seguía llevando horas, y también a peinarse.
no todas las geishas eran jóvenes. Como ya se ha mencionado, convertirse en geisha requería largos e incesantes años de entrenamiento, por lo que no era raro que las geishas siguieran activas a medida que envejecían. Después de todo, una geisha con más años en su currículum tendría más experiencia y probablemente tendría más talento. Estas geishas de más edad eran las mentoras de las jóvenes principiantes que esperaban convertirse en maiko. Algunas de estas geishas llegaron a ser propietarias de una casa de geishas. En su mayor parte no eran oprimidas. Obviamente las mujeres de la comunidad de geishas que fueron obligadas a prostituirse no fueron liberadas, pero muchas geishas eran libres de elegir cómo recibir a los clientes y tenían muchas libertades que otras mujeres durante el periodo Edo e incluso hasta la Segunda Guerra Mundial no tenían. A diferencia de la mayoría de las mujeres del periodo Edo, que recibían una educación limitada que giraba en torno al aprendizaje de las tareas domésticas, las geishas estudiaban diversas materias, como literatura, poesía y política. La mayoría de las mujeres de la época eran vistas como poco más que esposas y madres. Las geishas no eran sumisas. Muchos creen que las geishas eran sumisas, pero en realidad era diferente. Se esperaba que las geishas fueran artistas animadoras y pudieran conversar con los hombres sobre una amplia gama de temas, un privilegio del que no gozaban las esposas de muchos de sus clientes. Como su trabajo les exigía ser conversadoras ingeniosas, las geishas podían hablar con los hombres de igual a igual. Las geishas no eran controladas por los hombres. En una época en la que las mujeres tenían poco poder o posición social, las geishas formaban parte de una comunidad dirigida principalmente por mujeres. Las mujeres dirigían las casas de las geishas y se quedaban con la mayor parte de sus ganancias. Después de pagar sus deudas, las geishas podían decidir qué hacer por sí mismas, quedándose con la mayor parte de su salario, excepto la cuota que pagaban a la casa por el patrocinio. Los hombres no podían tomar ninguna decisión en nombre de la geisha. En un mundo donde la noche ocultaba más que solo las estrellas, una práctica ancestral sumía a las aldeas en secretos y susurros. Los hombres desafiaban la oscuridad guiados solo por la pasión y una tela sobre el rostro, mientras cruzaban fronteras invisibles en busca de un amor prohibido. Hola viajeros de la historia. ¿Están listos para sumergirse en las sombras donde el amor y el tabú se encuentran en un delicado equilibrio y conocer una antigua tradición, el Jobai? Las raíces del Jobai en Japón. Embarquemos en un viaje de regreso al antiguo Japón, un lugar donde la frágil arquitectura de madera y papel de arroz no solo era hermosa, sino también el escenario de una tradición peculiar. El Jobai, también conocido como visitas nocturnas, era más común en pueblos y comunidades rurales hasta el siglo XX. Era una práctica que tenía tanto que ver con el apareamiento como con la estructura social del lugar. Hombres jóvenes y solteros, a veces cubriendo sus rostros con telas o máscaras, visitaban secretamente las casas de mujeres solteras durante la noche para tener relaciones amorosas. Y no era simplemente libertinaje. Esta práctica a menudo tenía la aprobación tácita o explícita de las familias. Sí, los padres a menudo conocían y consentían estas visitas, viéndolas como una forma de encontrar un compañero adecuado para sus hijas. Pero espera, no cualquiera podía simplemente entrar en la habitación de una dama en plena noche. Existía un código, una etiqueta a seguir. El hombre que practicaba el Jobai primero tenía que anunciar su presencia. Esto se hacía a través de un toque discreto en alguna parte de la casa o un susurro suave a través de la delgada pared de papel. La mujer, por su parte, tenía la opción de permitir o negar esta visita, a menudo señalando con un movimiento o un sonido. Si ella consentía, la habitación se convertía en un escenario secreto para la pasión y el romance. Pero si el hombre era descubierto, especialmente por otro miembro de la familia, prepárate para un comité de bienvenida nada agradable y tal vez incluso un puñetazo furioso. La sociedad cierra los ojos.
En una sociedad donde el honor, el respeto y la decencia eran aspectos cruciales de la vida cotidiana, ¿no es sorprendente que una práctica como el yobái fuera tolerada? Bueno, hay una explicación para esto. El yobái de alguna manera funcionaba como un mecanismo de cohesión social. Se creía que aliviaba tensiones sociales y, en algunos casos, contribuía al orden de la comunidad. El hecho de que la práctica se llevara a cabo en la oscuridad de la noche y que implicara un cierto nivel de consentimiento de ambas partes permitía una libertad emocional y física que, créelo o no, ayudaba a mantener la estabilidad emocional de la aldea. Ah, la complejidad de la cultura humana. ¿Alguna vez has imaginado tener que dar un regalo cortés después de una noche de pasión? En el contexto del yobái era común que los hombres dejaran pequeños obsequios como muestra de gratitud o afecto. No pienses que cualquier cosa servía, el regalo tenía que ser cuidadosamente considerado. Podía ser un artículo de uso diario, un recuerdo o incluso comida. El regalo incorrecto podía arruinar la reputación de un hombre, convirtiéndolo en el hazmerreír del pueblo. Ah, y no olvidemos que el regalo también servía como una especie de contrato no oficial, una forma de establecer la relación entre las dos partes involucradas. Por lo tanto, elegir el regalo correcto era un arte en sí mismo, y fallar en esto podría ser, bueno, digamos, vergonzoso. El declive de la tradición. A medida que Japón avanzaba hacia la modernidad en el siglo XX, muchas tradiciones, incluido el yobái, comenzaron a perder terreno. Las leyes se volvieron más estrictas y el yobái se criminalizó como una forma de allanamiento de morada. A esto se sumó la llegada de la electricidad a las áreas rurales, lo que dificultó que los hombres operaran en secreto. La electricidad reveló lo que la noche escondía y con ello el manto de misterio y aventura que rodeaba al yobái se disipó. Imagina tratar de ser un amante secreto cuando una farola ilumina tu entrada furtiva a la casa de tu amada. Esta no era solo una farola, era un símbolo de una era que estaba desapareciendo y de normas sociales que estaban cambiando rápidamente. Aunque desapareció como una práctica cotidiana, el yobái no fue olvidado por completo. Por el contrario, se convirtió en un elemento icónico de la cultura popular japonesa. Canciones y dramas televisivos a veces representan estas visitas nocturnas, permitiendo que la tradición continúe de una manera diferente. Además, el legado del yobái también se exportó. Prácticas similares o derivadas se pueden encontrar en lugares como Taiwán y Corea, incorporadas en cuentos populares y rituales locales. ¿No es asombroso cómo una práctica tan específica puede dejar su huella en varias culturas? La versión moderna. Pero el yobái no está completamente muerto y enterrado, de ninguna manera. En un mundo donde las parejas constantemente buscan formas de darle un poco de picante a sus relaciones, esta antigua práctica ha encontrado una especie de renacimiento. En el Japón moderno hay personas que recrean el yobái como una forma de juego de roles para agregar un poco de emoción y misterio a sus relaciones. Claro, hoy en día se hace con pleno consentimiento y como una actividad lúdica entre adultos. Ah, los tiempos cambian, pero la búsqueda humana de pasión y aventura permanece constante, ¿verdad? Ah, ¿pensaste que solo hablamos desde la perspectiva masculina? Para nada. Las mujeres también desempeñaban un papel crucial en esta práctica. Después de todo, podían aceptar o rechazar la visita. En el contexto histórico en el que la elección del compañero muchas veces estaba fuera del control de las mujeres, el yobái ofrecía cierta libertad de elección, aunque limitada. Además, la práctica daba a las mujeres cierto control sobre sus propias vidas amorosas. No era solo una oportunidad para los hombres, las mujeres también lo veían como una forma de evaluar la compatibilidad con un posible futuro esposo. Por lo tanto, ellas también tenían algo que ganar o perder en cada visita nocturna. Ahora hablemos de algo que quizás no esperabas, el papel de la religión en el yobái. Aunque Japón es conocido por su rica diversidad religiosa que incluye el sintoísmo y el budismo, sorprendentemente las implicaciones religiosas del yobái eran mínimas. Esto demuestra cuánto la práctica estaba entrelazada con la vida cotidiana hasta el punto en que la religión tenía poco impacto en este aspecto de la vida de las personas. Sin embargo, algunas ceremonias y festivales conmemorativos como Tanabata, por ejemplo, celebraban el amor y podían servir como telón de fondo cultural para la práctica. En estos festivales, la visita nocturna no se veía como un tabú, sino como una expresión de una necesidad humana universal, el amor.
Hoy en día el yobai puede parecer una costumbre desactualizada, relegada a los anales de la historia y a la cultura popular. Sin embargo, nos hace reflexionar sobre cuestiones profundamente relevantes en nuestro propio tiempo. Temas como el consentimiento, la autonomía, la tradición frente a la modernidad y la tensión entre el deseo individual y la responsabilidad social siguen siendo discutidos en todo el mundo. Aunque la práctica del yobai haya desaparecido, sus cuestiones subyacentes resuenan en nuestra conciencia colectiva, desafiándonos a cuestionar y comprender mejor las complejas interacciones entre la cultura, el amor y la sociedad. En una tierra lejana rodeada de leyendas y tradiciones, mujeres de impresionante belleza y agudo intelecto tejieron una compleja red de poder e influencia. Envueltas en una aura de misterio y encanto, caminaban entre las sombras del poder, moviendo los hilos del tiempo de forma casi invisible. Hola viajeros de la historia, hoy viajaremos al antiguo Japón y conoceremos a las cortesanas del periodo Edo. Escenario Yoshiwara. En los bulliciosos rincones de Edo, el antiguo Tokio, se alzaba el distrito de Yoshiwara. Conocido como el mundo flotante, era el epicentro donde estas misteriosas mujeres ejercían su fascinación y su poder. El distrito, rodeado de murallas y estrictamente regulado, era algo más que un refugio para placeres efímeros. Era un lugar donde convergían el arte, la cultura y las relaciones íntimas. La música, la danza y la poesía florecían, creando una atmósfera embriagadora que atraía a samuráis, ricos comerciantes e incluso daimios, los señores feudales. Oyama y el nacimiento de una leyenda. Oyama, más tarde conocida como una de las mujeres más influyentes del periodo Edo, fue vendida al mundo de las cortesanas siendo una niña. Nacida en una familia pobre, la vida la empujó al laberinto de Yoshiwara. Pero a diferencia de muchas, no se quedó atrapada en la cuneta. Oyama ascendió rápidamente, convirtiéndose en una oiran, una cortesana de clase alta. Las oiran eran la élite, las estrellas indiscutibles del mundo flotante. No solo destacaban por su belleza física, sino también por su intelecto y su capacidad para entretener. El arte de la seducción. Lo que distinguía a estas mujeres no era solo su belleza, sino también su intelecto y su talento en artes como la caligrafía, la música y la poesía. Eran maestras en tejer la seducción no solo a través del cuerpo, sino del alma. Para convertirse en una oiran, una mujer tenía que ser educada y estar altamente capacitada en diversas formas de arte y etiqueta. Aprendían a tocar instrumentos tradicionales japoneses como el shamisen, y eran versadas en juegos intelectuales y conversaciones inteligentes. Era una combinación de atributos que las convertía en objetos de deseo, pero también en mujeres influyentes. El juego del poder. La influencia de estas cortesanas no se limitaba al placer de los sentidos. Eran escuchadas por los daimios e incluso por el shogun, ofreciéndoles valiosos consejos e información que determinaban el curso de los acontecimientos. Yoshiwara era como una pequeña ciudad dentro de otra ciudad, con su propio gobierno y reglas, algo así como un estado dentro de otro estado. Y las oiran, en muchos casos, actuaban como embajadoras no oficiales entre las clases sociales, mediando en las negociaciones e incluso resolviendo disputas. Era un poder silencioso, ejercido entre bastidores, pero que moldeó la política del periodo Edo de forma sutil y duradera. Sajomi, la estratega. Sajomi era una cortesana que utilizaba su encanto e inteligencia para infiltrarse en los más altos círculos de poder, proporcionando información vital que podía decidir el resultado de conflictos militares. Su inteligencia la hizo indispensable para muchos daimios, que veían en Sajomi no solo una mujer de belleza y talento, sino una mente estratégica. Era una de las pocas mujeres de la época a las que se consultaba en asuntos de táctica y estrategia, ayudando a decidir movimientos de tropas e incluso acciones diplomáticas.
El subsuelo de Yoshiwara. Tras las cortinas de seda y el aroma a incienso, se escondían historias de traición, intriga e incluso asesinato. La rivalidad entre cortesanas podía ser tan afilada como la espada de un samurái. Los pasillos de Yoshiwara se llenaban no solo del sonido de los chamisos y las risas, sino también de susurros y secretos. La competencia era feroz. Ascender a la posición de Oiran no era solo cuestión de talento y belleza, sino también de astucia y manipulación. Muchas cortesanas caían en desgracia a causa de los rumores o porque eran superadas por rivales más jóvenes y hábiles. La triste balada de Yumeko. Yumeko era una joven cortesana que encandilaba a todos con su voz celestial. Su talento para cantar baladas tristes la convirtió en una de las cortesanas más solicitadas. Pero Yumeko tenía un trágico secreto. Estaba secretamente enamorada de un plebeyo, una relación condenada por su posición y sus obligaciones. Aunque parecía vivir una vida de lujo y placer, su corazón estaba destrozado. Como la trágica heroína de un cuento clásico japonés, Yumeko eligió un amor imposible, que representa el lado oscuro de la vida en Yoshiwara. El código oculto. Las cortesanas en sus variados papeles no solo eran símbolos de belleza y seducción, sino también guardianas del conocimiento oculto. El arte de la conversación, los gestos sutiles e incluso los estampados de los kimonos estaban codificados. Transmitían mensajes sutiles sobre el estatus social, las emociones y las intenciones de la cortesana. La capacidad de descifrar estos códigos era, por tanto, crucial para los hombres que las visitaban. Ignorar estas señales podía acarrear la humillación social o, peor aún, el ostracismo. Auge y caída de Yoshiwara. Con el tiempo, el glamour y el poder de Yoshiwara comenzaron a desvanecerse. A principios del siglo XIX, la estructura social de Japón empezó a cambiar. El aislamiento japonés terminó y con él llegó la decadencia de muchas de las instituciones feudales. Las cortesanas, antaño figuras centrales de la cultura y la política de Edo, vieron menguar su influencia. Pero incluso en su declive siguieron siendo figuras fascinantes, complejas y multidimensionales, que dejaron su huella indeleble en la historia japonesa. El legado perdura. Aunque la era de Yoshiwara ha terminado, las historias e influencias de estas cortesanas siguen siendo estudiadas y admiradas. Muchas de ellas son ahora personajes de novelas históricas, películas e incluso manga. La fascinación del público por estas mujeres demuestra que aún ejercen un poder sobre la imaginación de la gente, un testimonio de su complejidad y profundidad.